hermanos, vamos a tener el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Estamos hoy continuando con la predicación del libro de Éxodo. El sermón del día de hoy se titula Adoración apropiada al Dios invisible. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículos del 21 al 26. Dice la palabra del Señor. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me hicieres altar de piedra, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Vamos a comenzar. Recordemos que estamos estudiando el libro de Éxodo bajo un lema: Dios soberano, redentor y juez. Y hemos visto a través de nuestro estudio de Éxodo al Señor como el gobernante del universo, como el que rige el destino de todas las naciones. Lo hemos visto teniendo autoridad, dominio sobre todas las naciones, no solo sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Hemos visto cómo su gracia y su poder se ha manifestado sobre su pueblo, les ha redimido en medio de una situación terrible que estaban viviendo. Hemos visto a Dios cómo ha libertado a su pueblo en medio de la esclavitud, y hemos visto cómo Dios también gobierna sobre su pueblo y le da las leyes. En la predicación anterior estábamos mirando la reacción de Israel ante la ley de Dios. Recordemos que Dios le da sus mandamientos a Israel, e Israel lo que hace es asustarse y temeroso retrocede, dice la Biblia, y le pide a Moisés que sea su intermediario. Eso fue lo que estudiamos hace 8 días. Vimos cómo esta fue una reacción muy apropiada, porque nosotros los seres humanos, delante de la santa ley de Dios, pues sencillamente tenemos temor, porque la ley de Dios es santa y el hombre es pecador. Hoy vamos a seguir adelante con la narración de Éxodo, y como hemos leído, los versículos de hoy nos muestran, nos dejan ver cómo Dios quiere ser adorado. Si nosotros miramos el versículo 21, quiero hacer una pequeña introducción antes de ir a los puntos. En el versículo 21 dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, voy a leerlo hasta ahí nomás. El texto comienza mostrándonos cómo Moisés atiende la petición del pueblo. El pueblo le dijo, recordemos que el pueblo le dijo: sé nuestro intermediario. ¿Qué dijo Moisés? Dijo sí, ¿cierto? Porque inmediatamente dice que él se va y avanza en la oscuridad en donde estaba Dios y habla con él. Y también vemos cómo Dios corrobora que la petición del pueblo no estaba mal, porque Dios habla con Moisés y le dice: dile al pueblo esto. Es decir, el asunto quedó así. Moisés iba a estar en medio de Dios y el pueblo. Moisés iba a recibir la palabra y se le iba a transmitir al pueblo. Y aquí empieza un discurso en el versículo 22. Comienza un discurso de Dios en donde avanza hasta el capítulo 23, versículo 33. Y en medio de todo esto hace una exposición más profunda de la ley. Y este pedacito de Éxodo, desde el 22 hasta el 23, 33, pues es lo que llaman comúnmente el libro del pacto. ¿Y qué es ese libro del pacto? Es donde Dios explica cómo deben ser interpretados y cómo deben ser aplicados a la vida práctica del pueblo de Dios los mandamientos que ya vimos, los 10 mandamientos. Esta porción, desde el 20 hasta el 23, 33, contiene leyes civiles, religiosas y sociales. En estos versículos que vamos a empezar hoy a mirar, pues vemos a Moisés recibiendo estas palabras oralmente de Dios, del mismo Dios, pero más adelante las va a escribir, las va a leer al pueblo en una ceremonia, y el pueblo va a recibir la palabra de una manera legal, oficial. Entonces, lo que tenemos aquí son las palabras de Dios, que va a explicar cómo
vivir y cómo interpretar esos 10 mandamientos. Entonces, nosotros tenemos allí en Éxodo 24 y Éxodo 24, 4 y Éxodo 24, 7, de dos menciones acerca de lo que les estoy diciendo. Miren lo que dice este texto, dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Eso dice este versículo. Ahora, el 24:7 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces me parece un texto muy interesante, porque nosotros debemos recordar, mis hermanos, que aunque legalmente el pueblo de Dios es justificado por medio del sacrificio de un sustituto, es decir, del cordero. Recuerdan que ellos ofrecieron un cordero allá en la Pascua. Dios les manda a partir de allí ofrecer también animales en sacrificio. Ellos ya tenían esa costumbre, es decir, la fe es siempre, a través de todos los tiempos en la Biblia, el medio por el cual el hombre puede salvarse. Entonces podemos decir que legalmente hablando, por medio del sacrificio del cordero, pues el pueblo ya podía tener paz frente a la ley, porque el cordero estaba pagando por sus pecados. Sin embargo, hay una responsabilidad moral de vivir de acuerdo a la ley, y eso es muy interesante. Es decir, hay personas que dicen, como estamos en Cristo, y como Cristo ya nos salvó, y como el cordero pagó por nosotros, estamos hablando de un asunto legal, entonces ellos piensan que ya son libres de la ley moralmente hablando, y eso es un error, porque la Biblia muestra que aunque el pueblo creía en Dios y en el cordero que iban a sacrificar, con los corderos que iban a sacrificar, también tenía una responsabilidad moral delante de Dios con su palabra. Eso quiere decir que nosotros somos salvos por gracia, nosotros somos redimidos por la gracia de Dios. Quiere decir que la obra que cuenta delante de Dios para salvación nuestra como pueblo de Dios es la obra única de Cristo, no la nuestra, sino la de Cristo. Pero eso no nos exime ni nos libera de la responsabilidad moral que tenemos delante de la ley. Y esto es importante, por eso el libro del pacto lo que hace es aclararnos todas estas leyes. Y es interesante, mis hermanos, porque ser creyente no es sinónimo de libertinaje, como algunos piensan, de vivir sin ley. Todo lo contrario, es sinónimo de libertad, de poder vivir bajo la ley de Dios. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. El pueblo de Dios, aunque por gracia era salvo, aunque ya no estaba, como leímos hace 8 días en nuestra confesión, sujeto a la ley como un pacto de obras, aún tenía que vivir de acuerdo a ella. Y eso es muy real para nosotros también. Es decir, toda esta ley que vamos a estar escudriñando a través de los próximos domingos en estos versículos, pues lo que nos va a enseñar son nuestros deberes. No solo el deber de Dios, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, está hablando de nuestros deberes. Y aunque hay cosas que nosotros no podemos hacer hoy en día a causa de que los tiempos han cambiado, que muchas de las cosas que el pueblo de Israel tenía en ese tiempo, como vacas, bueyes y todas estas cosas, nosotros no las tenemos hoy en día. Eso no quiere decir que detrás de cada uno de estos mandamientos o dentro de estos mandamientos no hayan principios que nos sean muy útiles a nosotros, porque la ley está vigente para todos. Ya no tenemos bueyes, ya no tenemos ovejas, pero tenemos muchas otras cosas que Dios nos ha provisto. El principio sigue vigente y nosotros estamos también llamados a vivir conforme a los principios de Dios. Entonces, los versículos que estudiaremos hoy tienen relación con los primeros mandamientos. ¿Recuerdan los primeros mandamientos que tenían que ver con la adoración a Dios, con no hacer ídolos? Pues tiene estos primeros versículos que vamos a leer aquí del libro del pacto tienen que ver con esos primeros mandamientos del decálogo referentes a la adoración. Dios comienza enseñando al pueblo cómo debía ofrecer sacrificios de manera correcta. Recordemos que el culto de Israel en ese tiempo, del pueblo de Dios, consistía en sacrificios de ofrendas que levantaban delante de Dios. Entonces por eso hablamos de adoración. Y aquí hay dos aspectos importantes en estos versículos que quiero que hoy resaltemos, que hoy miremos, acerca de la verdadera adoración que deben ser tenidas en cuenta por toda la iglesia de todos los tiempos. Y esas dos cositas que quisiera resaltar hoy deben estar claras en nuestra mente, en nuestro corazón, con respecto a la adoración. La primera de ellas, voy a empezar con mi primer punto, es ¿a quién adoramos? Ese es el punto primero, ¿a quién adoramos?
Y si nosotros nos damos cuenta, el versículo 22 y 23 de Éxodo comienza diciendo: y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Y es interesante notar lo que dicen estos textos, ¿no? Porque el Señor empieza diciendo, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo. Y es interesante porque si nosotros vemos la composición literaria, allí parece que es como contradictoria. Parece que estuviéramos teniendo ahí una confusión. ¿En qué sentido? En que Dios dice, habéis visto que yo he hablado. ¿Por qué Dios utiliza la palabra visto y no oído? ¿Por qué Dios no simplemente dice, ustedes oyeron lo que yo dije? No, Él dice, ustedes han visto lo que he hablado. ¿Por qué utiliza la palabra ver? ¿Será acaso que se equivocó Moisés cuando escribió esta palabra? ¿O será de pronto que nuestra traducción está mal? ¿Cierto? El traductor puso una palabra que no era correcta. Pues si nosotros nos vamos a estudiar esa palabra ver en el texto original, nos damos cuenta que la Biblia está usando una palabra original en el hebreo que habla acerca de ver, no de oír. Algunas Biblias de lenguaje actual han puesto la palabra oír, aunque no tiene que ver con ninguna de las acepciones de esta palabra en realidad. ¿Por qué ponen oír? Porque recordemos que las Biblias de lenguaje actualizado lo que pretenden es hacer que el texto sea más comprensible. Y muchas veces fallan en eso, en traducir de una manera un poco equivocada los versículos. Ahora, estas Biblias nos ayudan para una lectura, pero si usted va a estudiar la Biblia, preferiblemente use una buena versión, no una de lenguaje actualizado. O sea, la Reina Valera, por ejemplo. Entonces, lo que vemos ahí es que el texto realmente quería decir ver. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice ver? Por lo que va a continuar diciendo en el versículo. Dios verdaderamente quería hacer un énfasis en lo que ellos vieron cuando Él habló. Lo que ellos vieron cuando Él habló. ¿Y qué fue lo que vio el pueblo cuando Dios habló? ¿Qué fue? Según el texto dice que nada, porque Dios dice, ustedes no vieron nada cuando yo hablé. Y ese es el énfasis que quiere hacer Dios. Dios quiere hacer el énfasis a su pueblo de que ellos no vieron absolutamente nada cuando Él habló. No vieron nada porque Dios es espíritu. No vieron nada porque adoramos a un Dios que es invisible. Y es lo que yo quiero que resaltemos en este primer punto. ¿A quién adoramos nosotros? Pues a Dios invisible. Hay muchos textos en la Biblia donde Dios se describe a sí mismo de esta manera. Y es curioso, mis hermanos, porque entre los que debaten acerca de la existencia de Dios y todas estas cosas, los ateos que quieren tratar de negar la existencia de Dios, resulta que ellos utilizan este argumento para decir Dios no existe, porque ¿dónde está? No lo vemos. No lo podemos ver con nuestros ojos, tampoco podemos oírlo audiblemente, y ellos dicen, por lo tanto, Dios no existe. Y es curioso que Dios en este texto no esté escondiendo esto. A veces a nosotros nos parece como que esa fuera como un defecto de Dios, ¿no? O sea, Dios no se puede ver. Si se pudiera ver, yo se lo mostraba a mis amigos, ¿cierto? Si se pudiera ver, se lo mostraba a la gente, pero no se ve. Pero Dios no oculta esto como si fuera algo malo en su carácter, todo lo contrario. Nosotros sabemos que todos los atributos de Dios son excelentes, son perfectos, son maravillosos. No, Dios resalta que Él no se puede ver, Dios lo resalta. Dios le dice al pueblo, ¿ustedes qué vieron en el monte? Absolutamente nada, porque soy invisible, es lo que Dios está diciendo. Y en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es precisamente basado en esto, en este punto, en que ellos no vieron absolutamente nada, que Dios les prohíbe hacer imágenes de plata y oro para adorarlo. Porque recordemos, mis hermanos, que como Juan Calvino dijo alguna vez, el hombre es una fábrica de ídolos. Nosotros inventamos ídolos y sacamos ídolos e idolatramos muchas cosas en nuestro pecado. Entonces,
Dios les dice a ellos, ustedes no vieron nada en el monte mientras que yo hablaba porque yo soy espíritu, prácticamente les está diciendo. Y les está diciendo, por lo tanto, no hagan imágenes de plata y oro de mí, porque no vieron ninguna forma, no vieron ningún diseño. Prácticamente lo que está diciendo, ustedes no vieron nada cuando me presenté a darles la ley, por lo tanto ustedes no deben representarme con absolutamente nada. Y eso es interesante, mis hermanos. ¿Con qué podemos representar a Dios? No podemos, ¿cierto? Más adelante Dios les advierte, basado otra vez en este mismo asunto, en Deuteronomio 4, versículo 15. Deuteronomio 4, versículo 15 dice la palabra de Dios: guarda pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Ojo, ninguna figura, no dice ni siquiera no me vieron, no dice ninguna figura. Y el 16 dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y este texto es muy bonito porque le muestra a Israel que las naciones están engañadas en la idolatría y que Dios, en medio de toda esa idolatría, de ese pecado, los ha entregado esas cosas. Sin embargo, a nosotros, el pueblo de Dios, Dios no nos permite idolatrar. Dios no nos permite tener ídolos. Y eso es interesante. La razón de por qué no podemos ver a Dios es sencilla, porque Dios es espíritu. Y eso es importante, mis hermanos, en nuestra doctrina. Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir Dios es espíritu? Que Él no tiene cuerpo. Dios no tiene cuerpo. Así lo declaran la iglesia históricamente, así lo ha declarado la iglesia históricamente. Últimamente se han levantado algunas doctrinas torcidas, donde muestran o aseguran que Dios tiene cuerpo, pero la Biblia lo dice y las iglesias antiguas cristianas lo han confesado a través de sus credos, de sus confesiones. Hay una confesión antigua muy interesante, que es la confesión de fe de Westminster. En el capítulo 2, el versículo 1, dice, hablando de Dios y la Santísima Trinidad, dice, no hay sino un solo Dios, el único, viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo y miembros. Invisible, sin cuerpo y miembros. Dios no tiene cuerpo. Algunos podrían citar pasajes que hablan de la mano de Dios, o de los ojos de Dios, de que Dios mira la tierra y todas estas cosas. Es decir, algunos podrían citar algunos de estos pasajes diciendo, miren que Dios sí tiene cuerpo, pero pues si nosotros vamos realmente a la Biblia y miramos qué son estas palabras que usa la Biblia, pues no son otra cosa que figuras que usan para hacernos entender mejor la Biblia. Se llaman específicamente antropomorfismos. ¿Y qué es un antropomorfismo? Es una forma de lenguaje de carácter metafórico y simbólico que le da forma, órganos, operaciones y características humanas a Dios, con el fin de hacer comprensiva su obra. Cuando por ejemplo Dios dice, o la Biblia dice que la mano del Señor, cuando generalmente Dios habla de su mano, lo que está diciendo es de su poder. Generalmente todos los versículos que hablan de su mano está hablando de poder, de su brazo fuerte, ¿cierto? Está hablando de poder. Hay muchos atributos de Dios que la Biblia resalta usando antropomorfismos. E incluso muchas veces la Biblia usa, para hablar de Dios, de algunos atributos, algunas obras de Dios, utiliza incluso algunas características de animales. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros moramos bajo la sombra del Altísimo, bajo sus alas, ¿cierto? La pregunta es, entonces, ¿podemos decir que Dios tiene alas? No, sino que es una figura que se está usando para que nosotros entendamos que estamos protegidos por Dios. Y eso
interesante. Entonces la realidad de mis hermanos es que nuestro Dios no es como los dioses de las naciones, que se pueden identificar con un animal o con un astro o con un hombre, porque sencillamente Dios es único. Dios es espíritu y Dios es único. Eso nos está diciendo este texto. Dios es único. Porque alguno podría decir, bueno, pastor, no tiene cuerpo, pero pues por sus atributos podríamos hacer una imagen de algo que se le parezca, ¿cierto? De alguna figura que se le parezca. Pero la situación es que nuestro Dios es único. No hay nada ni nadie semejante al Dios de la Biblia. La pregunta es, ¿con qué podemos comparar a Dios? ¿Podemos compararlo con un ave o con un animal fuerte, con un león? ¿Con qué podemos comparar a Dios? La realidad es que Dios es único. Isaías capítulo 40, versículo 17, nos habla acerca de esto. 17, vamos a estar leyendo el 17 hasta el versículo 20. Isaías 40, del 17 al 20. Dice 17, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos de nada, y que lo que no es. Dice el 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro, y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se aportille. Se busca, perdónenme, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y nosotros vemos a Isaías aquí hablando, primero de la grandeza de Dios, del poder de Dios. Segundo, Dios dice, ¿a qué pues me compararé? Y tercero, en los últimos versículos, Isaías toma una situación que es real entre la gente idólatra, y es cómo fabrican los ídolos, ¿no? Entonces es un hombre que aparta madera, que aparta un platero, que aparta metales para hacer un ídolo. Y es curioso porque lo que hace Isaías con esto es prácticamente mostrarnos lo absurdo que es la idolatría. La idolatría es tan absurdo que yo cojo un pedazo de madera con el que puedo hacer una silla, pero también hago un Dios y me inclino a él y le pido que haga algo por mí cuando es simplemente un pedazo de palo. Y esto lo está diciendo Isaías. Y nosotros podríamos burlarnos un poco acerca de este asunto, de lo que está mostrando aquí Isaías, de la necesidad de este hombre que coge un pedazo de madera, pero la realidad, mis hermanos, es que muchos de nosotros, los creyentes, tenemos en nuestra mente una imagen acerca de Dios tan ridícula, o tal vez más ridícula, que la de un muñeco de madera. Y eso es triste, eso también es idolatría, eso también es hacernos una imagen y adorar a un Dios que no es el de la Biblia. Y hoy en día, por causa de la falta de interés en leer las escrituras y escudriñar los textos, los cristianos viven creyendo en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Hoy en día tenemos muchos pastores que predican a un Dios que no es el de la Biblia, a un Dios que no es lo que la Biblia enseña. Eso es idolatría. Hay hoy en día también cristianos que hacen música, y sinceramente, mis hermanos, a veces hay música cristiana que es más blasfema que una música normal, secular de cualquier otra persona. ¿Por qué es más blasfema? Porque generalmente la música que uno escucha por ahí de la gente que no tiene a Cristo, pues habla de diferentes temas y pecados. Pero el cristiano que canta de Dios y canta de Dios de una manera equivocada, está blasfemando a Dios, está hablando de algo que es incoherente y no es coherente con la Biblia, con la fe que nosotros tenemos. Entonces por eso nosotros debemos tener cuidado con lo que oímos. Muchas veces nos gusta una canción que supuestamente es cristiana, pero lo que está mostrando no es el Dios de la Biblia. Y yo quiero que nosotros recapacitemos en eso. No es pecado escuchar una canción cristiana, al revés. Las canciones cristianas son muy bonitas, hay unas que son muy bíblicas, pero hay unas que no. Y hay unas que no deberíamos poner porque sencillamente no corresponden al carácter de nuestro Dios. Lo mismo nos pasa con programas de televisión. A veces me dicen, pastor, ¿será que yo puedo ver enlace? ¿Será bueno ver enlace? ¿O será bueno ver a esto o a aquel? Mis hermanos, no pasa nada con ver un programa de televisión donde un pastor está enseñando. Lo que pasa es que si está enseñando algo que no es bíblico y yo lo dejo, pues, y lo comparto, pues obviamente yo estoy propagando una imagen de Dios que no es la correcta. Hoy en día hay muchos pastores famosos que predican a un Dios que no es el de la Biblia. Y yo les invito, mis hermanos, a que en eso tengamos cuidado.
Hoy en día, por ejemplo, hay cristianos que piensan que Dios es un campeón, que está en una competencia con Satanás para ver quién gana más almas, ¿cierto? Y dicen, vamos a ayudarle a Dios ganando almas para que le gane al diablo. Pero resulta que eso sería muy triste. Si esa es la realidad, eso es muy triste, porque son más los perdidos que los salvos, y la Biblia lo dice. Entonces no es así, pero muchos piensan de Dios de esa manera. Otros creen que Dios es un caballero y no puede salvar a un hombre si éste no le da permiso, ¿cierto? Dicen, Dios es un caballero y Él golpea la puerta de tu corazón, pero si tú no le abres la puerta, Él no puede entrar. Eso es mentira. La Biblia no muestra a Dios así. Dios es un Dios que hace lo que quiere, no le pide permiso a nadie. Somos salvos no porque le dimos permiso, sino porque un día Él tomó nuestras vidas y nos salvó. Eso es así y punto. Entonces nosotros tenemos que considerar muchas de las imágenes que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón de Dios, no corresponden a lo que la Biblia enseña. Eso es idolatría. Otros dicen que Dios es como un anciano tierno, que ama al pecador pero aborrece su pecado. Pero la pregunta es, ¿eso es bíblico? Esa frase es muy conocida hoy en día en medios cristianos. ¿Es bíblico que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado? Y yo quiero que ustedes piensen un momento. Es decir, Dios ama la acción, pero no al que la cometió. Pero si no hubiese acción, si no hubiese quien la comete. Es decir, el pecado es pecado porque hay pecador que lo hace. ¿Me hago entender? Es decir, nosotros pensamos de Dios cosas que muchas veces no son ciertas. O imaginamos una guerra entre Dios y el diablo, de que Dios intenta sacar un diablo de una persona y que muchas veces fracasa. Son cosas que son ridículas, más ridículas que lo que está pintando Isaías allí en este capítulo que estamos viendo. Nosotros nos podemos burlar de la idolatría de las personas que no conocen a Cristo, pero la realidad es que como cristianos muchas veces nosotros tenemos unos ídolos más ridículos que los que otros puedan llegar a tener. Así que mis hermanos, nosotros como cristianos, como personas que Dios ha salvado, somos responsables de tener en nuestra mente, en nuestro corazón, una imagen bíblica de Dios. El error nuestro es el mismo que le pasó al platero y al que apartó la madera. El error nuestro es tratar de entender a Dios en nuestros propios términos, en nuestros términos humanos. No es de palo, Él no es de palo, pero tampoco es ese anciano lleno de alcahuetería que permite que el pecador peque y lo ama, pero aborrece su pecado. No es de madera, no es de plata, no es como lo hacen los idólatras, pero tampoco es como muchos cristianos lo ven o piensan. Por eso, mis hermanos, ustedes mismos juzguen si es bueno o no es bueno escuchar a un pastor que no usa la Biblia para predicar un mensaje, que no estudia un texto, sino que simplemente empieza y habla y da ánimo, da aliento a todo el mundo, pero no usa la Biblia. Eso no es un predicador, eso es una persona que anima a la gente, pero no es un predicador del Evangelio. El predicador toma el versículo, lo estudia, lo expone. Esa es la verdadera predicación. Si queremos adorar verdaderamente al Dios de la Biblia, debemos dejar la pereza, mis hermanos, y estudiar las Escrituras. No hay una forma fácil, hay que estudiar las Escrituras, hay que leer la Biblia, hay que escuchar buenos mensajes, buenas predicaciones. Hermanos, yo sé que los buenos predicadores no tienen muchos medios de comunicación, canales o emisoras, pero sí hay en internet a través del cual podemos ver buenos mensajes de la Biblia. Entonces no podemos excusarnos, no podemos escuchar personas que estén blasfemando del nombre de Dios o que tengan una imagen equivocada, torcida de lo que es Dios. Dios es el Señor, el dueño de todo. Él no le pide permiso a nadie, Él es el Señor y el dueño de nuestras vidas. Entonces en el texto vemos que el Señor prohíbe toda imagen que se haga de Dios, ¿no? Específicamente hablando de lo físico, y pues podemos decir que también Dios está prohibiendo toda imagen mental de Dios que no corresponda a lo que las Escrituras revelan, ¿cierto? Porque Dios se reveló a través de la Escritura. Dios prohíbe toda representación en imagen física de la deidad para ofrecer adoración. Nuestro Dios es un ser único, no podemos compararlo con nada, no hay nada ni nadie como Él. Debemos adorarle como nos enseñó Jesús. ¿Cómo nos enseñó Jesús? Él dijo, adórenle en espíritu y en verdad. En espíritu, pero en verdad. Mis hermanos, en verdad quiere decir conforme a la verdad revelada en las Escrituras. No podemos nosotros llegar a pensar que Dios es como nosotros queremos, no. Nosotros tenemos que leer las Escrituras y entender lo que la Biblia dice.
El segundo punto de mi predicación, ¿no? Recordemos que dije que solo son 2 puntos. El segundo punto es un poco más extenso y por eso está dividido también, y es cómo adorar. ¿Cómo adorar? El versículo 24 nos habla acerca de esto, del versículo 24 en adelante. Dice Éxodo 24, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces, este texto, y sigue adelante del 25, dice, y si me hicieres altar de piedra, no lo labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Entonces, este texto nos muestra 4 elementos del culto de Israel en el tiempo de Moisés, que nos recuerdan algunos principios importantes de cómo debe ser la adoración del pueblo de Dios. Vamos a hablar de estos 4 puntos de cómo, ¿cierto? La pregunta es cómo, pues vamos a responder en 4 sencillos puntos, que nos hablan de algunos elementos, pero que nos transmiten unos principios importantes de adoración. El primer elemento que encontramos allí es el altar. Miren lo que dice el 24, dice, altar de tierra harás para mí. Así empieza el versículo 24, altar de tierra harás para mí. Y luego el 25 dice, si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Entonces Dios da órdenes específicas del altar, ¿cierto? Donde los adoradores iban a ofrecer el sacrificio, que recordemos que era el modo de culto de ese tiempo. Recordemos que el altar era un lugar alto. ¿Qué era el altar? Simplemente una mesa, prácticamente un lugar alto en el que se quemaban sacrificios delante de Dios. Dios exigió que fuera hecho de una manera especial. ¿Cómo? Que fuera muy sencillo. Si usted compara en ese tiempo, te dio un poquito de historia, en ese tiempo de cómo eran los altares paganos para los dioses paganos de las naciones, pues eran altares muy elaborados, muy llenos de imágenes, de cosas que se veían espectaculares, pues podemos decirlo. Sin embargo, cuando Dios habla de cómo son sus altares, los altares que vamos a hacer para Él, pues Él dice que sean muy sencillos. Y Él habla de algunos elementos muy naturales, como la tierra. Y vemos que los israelitas fabricaban estos altares de arcilla y de piedras, y Dios da la específica orden que si lo hace de piedra, que no sean piedras labradas. Quiere decir que sea así como Dios las puso, Dios las dio. Entonces, por el contexto que hemos estado hablando, pues es evidente que esta orden prevé el hecho de que los hijos de Israel no terminen adorando el altar, ¿cierto? O adorando una imagen que está en el altar, ¿cierto? Dios dice, no, háganlo sencillo, las piedras que no van labradas, o que sea de tierra, de tal manera que no haya nada allí, ninguna imagen, porque ustedes no vieron ninguna imagen, ¿cierto? Entonces, esa es la parte que nos está hablando del altar. Ahora, ¿qué principio nos da este primer punto del altar? Pues si entendemos lo que está diciendo el Señor, pues el principio es el de no terminar adorando los medios que Dios nos provee para la adoración. No terminar adorando los medios, porque el altar era un medio por el cual adoraba. No podemos terminar adorando el altar. Y pues adoramos hoy en día, si lo pasamos a nuestro tiempo y entendemos este principio, pues nosotros adoramos hoy en día en iglesias locales, donde un pastor nos dirige, donde hay hermanos en el culto, donde hay una denominación o un presbiterio, lo que sea, donde hay unos ancianos. Y pues todo esto son medios que Dios pone a nuestro alrededor para la adoración, pero no pueden llegar a ser objeto de adoración. Hoy en día muchas personas idolatran a su pastor. Lo que diga el pastor es cierto y no tengo ni que examinarlo a la luz de la Biblia. Eso es malo, porque la Biblia nos dice que nosotros debemos juzgar la profecía. ¿Qué quiere decir juzgar la profecía? Algunos cuando escuchan hablar de profecía se imaginan que es una persona hablando del futuro. No, está hablando de los que predican la palabra. La profecía es la palabra de Dios dicha al pueblo. Cuando nosotros escuchamos la Biblia, la predicación expositiva de la palabra, pues tenemos que mirar si la Biblia realmente está diciendo lo que dice el predicador. Eso fue lo que hicieron los hermanos de Berea con la predicación de Pablo. Pablo era un apóstol, Pablo era una eminencia de apóstol. Sin embargo,
La Biblia dice que los deberían no decían amén y se iban confiados, sino que decían amén, pero se iban y escudriñaban que lo que estuvieran leyendo, lo que estuviera exponiendo el pastor, fuera conforme a las Sagradas Escrituras. Eso es entender la palabra. No podemos idolatrar al pastor. El pastor podría equivocarse, el pastor podría decir algo que es contrario a lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, nosotros no debemos idolatrar nada de lo que Dios nos provee como medio para nuestra adoración. Hay personas que idolatran su iglesia. No hay que idolatrar la iglesia. ¿Debemos tener una iglesia local? Claro que sí. ¿Debemos sujetarnos a una iglesia local con un pastor específico? Sí, eso así debe ser. La Biblia enseña que Dios es un Dios de orden. Pero no podemos idolatrar la misión, no podemos idolatrar el presbiterio, no podemos idolatrar nada de estas cosas. Dios está por encima de todo y Él es el Señor. Mire, de aquí a mañana, resulta que muchas iglesias o denominaciones se pervierten. Y de aquí a mañana, si la denominación se pervierte, usted sale detrás de ella pervertido. No, tenemos que juzgar las cosas a la luz de la palabra de Dios. Entonces, es muy importante lo que nos enseña el altar. Otro elemento que vemos allí, el segundo elemento que vemos allí es el sacrificio. Si nosotros nos damos cuenta, el segundo elemento después del altar, el sacrificio, y nos muestra el versículo cuando nos habla del sacrificio. El sacrificio constituía el centro alrededor del cual se desarrollaba el culto del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés. Era el centro de la adoración. El centro del culto a Dios era el sacrificio. El texto dice, el que estamos estudiando, dice en el versículo 24, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas. Y esto es interesante, como Dios lo dice aquí en el versículo 24, porque Él muestra que el pueblo de Dios ya entendía, ya sabía que era esto. Recordemos que desde el principio el pueblo de Dios sacrificó en altares. Nosotros vemos la historia de Caín y Abel, vemos la narración acerca de Noé cuando salió del arca y ofreció sacrificio. Vemos a Abraham que en todo lugar donde iba hacía un altar y sacrificaba un animal delante de Dios. Es decir, vemos que esto hace parte del pueblo de Dios, hace parte de la adoración del pueblo de Dios. Y esto es así porque el culto a Dios siempre ha tenido que ver más con la obra del Señor que con la obra nuestra. Tiene que ver más con la obra del Señor que con la obra nuestra. Es interesante. Muchas veces hay cristianos que creen que es al revés, que el culto tiene que ver con nosotros, pero el culto no tiene que ver nada con nosotros y nuestra obra, sino con la obra de Dios. Recordemos que el sacrificio de animales en el pueblo de Dios hace referencia al sustituto perfecto que Dios iba a enviar, que es Cristo. Esa era una sombra, los sacrificios, de lo que había de venir. El sacrificio perfecto es de Cristo, el Cordero de Dios. Recordemos lo que dijo Juan cuando vio a Jesús, Juan el Bautista. Ahora, la Biblia lo dice, en Hebreos, por ejemplo, Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ese debe ser el centro de nuestra adoración. El centro de nuestra adoración es Cristo. Eso nos habla el sacrificio. El elemento del sacrificio nos habla de un principio que está vigente para nosotros como iglesia. Nuestra adoración no tiene que ver con lo que nosotros hacemos, no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con lo que hizo Dios a través de Cristo. El religioso siempre se cree que es una buena persona y que en su imaginación piensa que Dios está muy contento con él, ¿cierto? Que Dios se agrada mucho y cree que puede impresionar a Dios. Pero el culto a Dios desde el principio está basado en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por ejemplo, tenemos el texto de Lucas capítulo 18, donde Jesús nos habla un poco acerca de esto. Lucas 18, del 9 en adelante, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ojo, ellos confiaban en sí mismos como justos, pero menospreciaban a los demás. ¿Qué les dijo? Les dijo, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Ese texto es muy claro y está diciendo exactamente lo mismo que estábamos hablando ahorita. El hombre que es orgulloso piensa que el culto tiene que ver con él y con su bondad, con su sabiduría, con su obediencia, pero el culto tiene que ver con lo que Cristo hizo. El verdadero adorador reconoce que es pecador, que es pecaminoso, y no puede venir con algo menos que con un sacrificio. Esa es la realidad. Siempre ha existido el religioso y el verdadero creyente. Por un ejemplo es Caín y Abel. Dice que Abel trajo el cordero, pero ¿qué trajo Caín? Caín trajo de lo mejor, trajo sus mejores esfuerzos que él había hecho, ¿cierto? Lo mejor que tenía tal vez de su cosecha, él trajo una ofrenda a Dios. Y tuvo que hacer una buena ofrenda. Hay algunos que dicen que la ofrenda de Caín era fea y que la de Abel era bonita, que la de Abel era lo mejor y la de Caín no. Pero el texto no dice que la de Caín no haya sido la mejor, no dice, sencillamente. Pero si era para Dios, tuvo que haber sacado lo mejor de sus frutas, de lo que él cosechaba. La cuestión no era si era lo mejor o no era lo mejor. La cuestión es que Caín ofreció de su esfuerzo, y Abel, que reconoció que era un pecador, que delante de Dios estaba perdido como los hijos de Israel hace 8 días, cuando estudiábamos los versículos anteriores, pues trajo lo único que podemos traer. ¿Qué podemos traer nosotros los pecadores? Un cordero, un sacrificio por nuestro pecado, un sustituto que pague por nosotros. Caín pensaba que se merecía mucho y que podía hacer mucho, que podía impresionar a Dios. Abel sabía que era un pecador que necesitaba la gracia de Dios. Ese es el culto verdadero de Dios. Y muchas veces nosotros crecemos en iglesias que nos enseñan a ser legalistas, que nos enseñan que por nuestra oración o porque venimos a culto, porque hacemos esto o aquello, pues somos grandes hombres o mujeres de Dios y Dios prácticamente se quita el sombrero ante nosotros y nos rinde pleitesía. Y no es así. La realidad es que nosotros somos pecadores y delante de Dios no tenemos una condenación. Y el único medio por el cual podemos venir a Dios es Cristo. La única forma de venir a Dios es Cristo. Cristo es el sacrificio. Cristo es el centro de la adoración todavía hoy. Así como antes el centro de la adoración era el sacrificio, hoy todavía es el sacrificio de Cristo. Nos reunimos el domingo, no para celebrar que somos los mejores, no para celebrar que somos la iglesia más santa, más entendida, no, nos reunimos para celebrar que por Cristo tenemos vida eterna y entrada al cielo. Y eso es importante, mis hermanos. El siguiente punto de cómo estamos respondiendo, cómo adoramos, ¿cierto? El siguiente punto es un lugar determinado. Un lugar determinado. Este es el tercer punto, ¿no? Un lugar determinado. El texto dice en el versículo 20, en el capítulo 20, versículo 24, dice: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En todo lugar en que yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Era el mismo Dios quien se reservaba el derecho de escoger un lugar de sacrificio. Dios está diciendo: donde yo escoja. Ojo, era Dios el que escogía el lugar, no el adorador. Era Dios el que ponía las condiciones, no el adorador. Establecer una correcta adoración es un privilegio exclusivo ¿de quién? De Dios. Nosotros no podemos tener la dirección de la adoración. Es decir, nosotros no podemos decidir qué se hace y qué no se hace. Dónde sí y dónde no. Nosotros no tenemos el derecho de establecer una adoración como nos guste. Dios ya estableció el lugar, la hora, el momento. Dios estableció todo y eso es muy importante para nuestra comprensión de adoración. De nuevo, en este punto no hay lugar para nuestra caprichosa voluntad. Dios establece una correcta adoración y ese es un privilegio exclusivo de Él. Nosotros tenemos que aprender eso de este elemento que nos dan aquí del lugar, que Dios es el que establece cómo debe ser esa correcta adoración, que nosotros no podemos darnos ese privilegio, es un privilegio exclusivo de Dios. Y el último de los elementos que vemos allí es la reverencia. Si nosotros leemos el texto en el capítulo 20, versículo 26, dice: no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y aquí tenemos que recordar un poco cómo era la vestimenta de los hombres de Dios en ese tiempo, de las personas de ese tiempo. Recordemos que era una túnica, tanto para hombres como para mujeres.
y esa túnica era lo único que tenían puesto prácticamente. Entonces la orden es que no tenían que subir por el altar por gradas, es decir, no podían hacer un altar donde la persona quedara en alto y con su túnica, que era lo único que usaban en ese tiempo, se viera su desnudez. Es lo que está diciendo. La orden no tiene que ver ni con escaleras ni con ropa, porque generalmente nosotros tendemos a ser legalistas y pensar que entonces en la iglesia no debe haber escaleras o cosas así. Hay personas que llegan a ese punto. No, la orden tiene que ver es con la reverencia, ¿cierto? Hay que ser reverentes en medio del pueblo de Dios. No podemos hacer algo que sea vergonzoso en medio de la adoración. Y más tarde, cuando se construye el tabernáculo, vamos a ver más adelante, pues Dios instruye a Moisés para que confeccione vestimentas de lino para Aarón y para sus hijos con este mismo propósito. Entonces ya no importaba si habían gradas. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo ya Dios había mandado hacer una vestimenta de tal manera que cubría la desnudez de estas personas. Y dice en Éxodo 28, 42 y 43. Miren lo que dice. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Será desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven el pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Y miren tan tremendo, ¿no? Este versículo nos dice que Dios manda hacerle calzoncillos a los sacerdotes por ese mismo propósito. ¿Por qué Dios manda esto? José estaba viendo mi predicación y me dice, papá, ¿por qué allí hablan de calzoncillos? Pues porque Dios está hablando de eso porque no existían en ese tiempo en medio del pueblo. Eso no existía. Era simplemente algo que se usaba debajo del vestido que ya tenía. Pero nadie los usaba. Entonces Dios manda a hacer esto. ¿Con qué propósito? No era un asunto de moda, ni de diseño, ni de nada. Era un asunto de pureza, era un asunto de reverencia delante de Dios. Era una sencilla orden, pero Dios nos da a través de esta sencilla orden un principio muy importante. Dios exige reverencia y pudor en medio de la adoración. El Señor no deja a nuestra voluntad el más mínimo detalle. Imagínense, Dios está pensando en este asunto. Y es que a veces la gente dice, ay, pero ¿qué tiene? ¿Cierto? Pero miren cómo Dios, incluso allí, Él muestra y dice, venga, cuidado, porque esto puede pasar en medio de la ceremonia y sería una vergüenza. Interrumpiría el momento reverente que estamos teniendo. Y entonces Dios establece algo que parece muy sencillo, pero que es importante para nosotros, que hoy estamos aprendiendo algunos principios de adoración, y es que Dios exige reverencia y pudor en medio de su adoración. Ahora, es importante todo esto, pero yo quiero que lo aterricemos un poco a nosotros. Esto nos recuerda que la adoración al Dios verdadero no es como en el ámbito comercial hoy en día. Desafortunadamente muchas iglesias lo han tomado de esa manera. ¿Y cómo es? Recordemos que en el ámbito comercial todo es al gusto de quién? Del consumidor, ¿cierto? Una frase que tienen en el comercio, en los negocios es, el cliente tiene la razón. Algo que hacen para poder poner un centro comercial o poner un establecimiento comercial, lo que hace la gente es una encuesta, se llama así, una encuesta en donde ellos van y le preguntan a la gente qué es lo que quiere, qué le gusta. Si van a poner una panadería, le preguntan a la gente, si hubiese una panadería en este sector, ¿qué le gustaría que vendiera? ¿Sí? Y de esa manera ellos llenan estas encuestas y al final pueden poner una panadería o lo que sea, lo ponen de acuerdo a lo que el cliente quiere. Esa es una estrategia comercial y no está mal en el comercio. En la iglesia no funciona así. En la iglesia no funciona así porque el que establece la adoración no es el consumidor o el adorador, sino lo establece Dios. Es decir, Dios es el que pone las condiciones. La iglesia no tiene por qué preguntar. Una vez recuerdo que en un curso que nos estaban dando acerca del crecimiento de la iglesia, decían que era bueno hacer estas mismas encuestas. Incluso algunas iglesias trabajan con esas encuestas. Y es triste, mis hermanos, porque se piensa más en lo que quiere la gente que en lo que quiere Dios. Hoy en día, con todo este asunto del Internet, pues aunque es muy bueno porque nos permite llegar a más personas, también tiene este ingrediente comercial que hace que algunas personas, algunos pastores, quieran transmitir mensajes solo que le gusten a la gente. Y eso es triste, porque no es lo que Dios nos mandó. Los predicadores estamos llamados a predicar la palabra, no lo que le gusta a la gente.
Nosotros no tenemos derecho a definir la manera en que vamos a adorar a Dios. Dios ha establecido de esa manera. Dios estableció un cómo, un dónde. El Señor no nos deja a nuestra creatividad. Miren que alguno podría decir, pero ¿por qué no somos creativos? ¿Recuerdan a los hijos de Aarón que fueron creativos y ofrecieron un incienso extraño? ¿Qué les pasó a los creativos hijos de Aarón? Dice que vino fuego del cielo y los consumió. Mis hermanos, la realidad es que el hombre en su rebeldía ha pretendido adorar a Dios en términos humanos, haciendo en su mente imágenes de Dios a su gusto. Se han escuchado, por ejemplo, personas que dicen, mi Dios no echaría a ninguno al infierno, porque mi Dios es bueno. Ese no es el Dios de la Biblia, o sí, no es el Dios de la Biblia. Será su Dios, pero no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia sí va a echar a algunos al infierno. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Ese no es el Dios de la Biblia. La Biblia dice que Dios está airado con el impío todos los días. Dios aborrece al pecado y al pecador, es lo que dice la Biblia. Nosotros vemos y escuchamos por allí que la gente habla de Dios de una manera y de otra, pero eso no es lo que la Biblia dice, y por eso es equivocado. Mire, hay adoradores cristianos que son más blasfemos que cualquier otra persona, porque lo que dicen de Dios es una blasfemia, es una mentira, es totalmente contrario a lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Ahora que estamos en medio de esta situación, yo quisiera aprovechar, mis hermanos, para hablarles acerca de la situación que estamos viviendo ahorita por el COVID, donde a todos nos ha tocado empezar a transmitir nuestras predicaciones a través del Internet. Y gracias a Dios por el Internet, a través de YouTube nosotros transmitimos. Y cada pastor busca cómo hacer llegar a la iglesia su mensaje, y eso es muy bueno. Sin embargo, en medio de toda esta facilidad que tenemos y en medio de esto del COVID que no nos deja salir de casa, pues somos tentados a torcer lo que Dios estableció. Es decir, somos tentados a hacer las cosas contrarias a lo que estamos viendo aquí en este versículo. Somos tentados a nosotros poner el culto a como nosotros queramos. Y en esto nosotros debemos saber, primero, podemos estar seguros de que esta situación se acabará, pero no sabemos cuándo, ¿cierto? No podemos decir tal día ni tal fecha se acabará. Estamos allí en medio de esta situación esperando cuando a Dios le plazca hacernos regresar a los templos. Pero he visto que muchas veces algunas personas terminan desdibujando la adoración que Dios estableció en la palabra, y eso está mal, mis hermanos. Yo quiero que en base a lo que hemos estado estudiando hoy en este domingo, pues nosotros hagamos esta reflexión. Dios estableció un día de adoración pública, ¿cierto? Dios dice, 1 de cada 7 días es apartado para mi adoración. Desde que Cristo resucitó el domingo, la iglesia se ha reunido el domingo. Somos la iglesia que celebra la resurrección de Cristo el día domingo. Y por eso la Biblia nos dice que debemos hacerlo, ¿cierto? Ahora, la Biblia también nos muestra que debemos estar en unidad. Todos en unidad vamos y adoramos a Dios. Por eso en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces Dios nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El culto de adoración entonces es una reunión familiar en donde podemos unidos escuchar la palabra de Dios, pedir perdón juntos a Dios por nuestros pecados, cantar los himnos todos al Señor juntos, orar unos por otros, todos juntos, ¿cierto? Como congregación, pedirle a Dios que perdone la congregación y recibir la palabra y la bendición de Dios. Es decir, es una reunión familiar unida, ¿cierto? Ahora, por causa de esta situación, pues debemos estar celebrando el culto un poco distantes, separados físicamente, pero debemos estar en el mismo espíritu, en el mismo sentir, en el mismo corazón, a la misma hora, adorando en unidad a nuestro Dios. Y eso es importante, mis hermanos. Se transmite por internet porque no se puede físicamente. No porque queramos, ni porque este sea, ni que nos guste, mis hermanos. Sinceramente a mí no me gusta. No me gusta predicarle a una cámara. Aunque obviamente yo tengo mi familia aquí, que ellos también están escuchando. Pero no es lo mismo. Y tampoco me gusta bendecir una cámara, ¿cierto? Me gusta verlos a ustedes, me gusta hablarles. Es decir, lo que yo estoy haciendo lo hago porque sé que allá me están escuchando y todo esto, y que estamos todos unidos, conectados a la misma hora, buscando al Señor. Ese es el asunto. Algunos creen que da lo mismo, por ejemplo, hoy en día, que da lo mismo
no escuchar el culto a la hora que lo está predicando el pastor, sino que duermo un poco más tarde, me levanto a las 11 puede ser, y cuando esté haciendo el desayuno y eso yo pongo el celular por ahí en una esquinita y voy escuchando el culto, ¿cierto? Pero la pregunta ¿es eso celebrar el Día del Señor? ¿Es eso apartar un día para adoración pública? No. La adoración pública debe ser de todos, como acabamos de ver. Somos una familia, estamos en una ceremonia, eso es lo que es una ceremonia. Aparte, coger ese culto y escucharlo más tarde haciendo oficio o viendo televisión o haciendo cualquier cosa, no es guardar el Día del Señor, es algo irreverente. Nosotros debemos respetar el culto que Dios estableció. Otros dicen, lo escucho el jueves, que tengo un ratico, ¿cierto? Pero Dios estableció un día en el cual nosotros adoramos a Dios. Ahora, yo quiero aclarar, ¿no? Hay situaciones, hay momentos donde no por culpa nuestra, sino por cosas que se salen de nuestras manos, no podemos escuchar el culto en vivo. Y miren, es curioso, pero hoy no lo estamos escuchando en vivo. ¿Por qué? Porque no hubo internet, se cayó y hasta que nos tocó grabarlo para transmitirlo. Este es un ejemplo de cuando podríamos llegar a hacer esto, de escucharlo en diferido. Pero mientras no sea posible, nuestro compromiso y nuestro deber como cristianos es estar unidos en el culto a la hora que el pastor está predicando. Porque no es simplemente una enseñanza, es una ceremonia que estamos haciendo todos delante de Dios. Ahora, si por esas situaciones de la vida no hubo internet en mi casa, ¿cierto? No se pudo transmitir porque sencillamente yo no tenía luz, por ejemplo, pues obviamente que yo lo puedo escuchar más tarde, no estoy pecando. Pero mientras que no sea posible, debemos todos estar conectados como si estuviéramos en el culto. Si nosotros estuviéramos haciendo la ceremonia en nuestro local, pues estaríamos todos a la misma hora, todos apartaremos el tiempo, nos bañaríamos, nos arreglaríamos, estaríamos en el culto normal. Yo les pido que hagamos lo mismo. Eso es lo que Dios estableció como un culto público. Eso es reverente. Nosotros debemos hacer así. Les invito a que hagamos las cosas como deben ser. El domingo, en la mañana, ese tiempo debe ser apartado para Dios. Ese tiempo de estar consagrado para el Señor no podemos negociarlo por nada. Hoy en día más que estamos en nuestras casas. Así que mis hermanos, las circunstancias no pueden cambiar lo que Dios estableció. Dios diseñó un culto y nosotros debemos guardar ese día como Dios ha establecido. La manera en que adoramos a Dios dice mucho de lo que nosotros creemos de Él. Y eso es importante, mis hermanos. Cuando nosotros somos irreverentes es porque no sabemos quién es Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios de una manera mal hecha, que no es bíblica, es porque nos estamos dando cuenta que nosotros no sabemos quién es Dios. Dios nos da directrices para una adoración reverente, adecuada, que honre y glorifique su nombre. Nuestra adoración debe estar basada en la obra redentora de Cristo. Eso es importante, mis hermanos. Nuestra adoración debe estar basada en la obra de Cristo. Si queremos tener una imagen de nuestro Dios correcta para adorarle como Dios manda, pues es necesario dejar la pereza, mis hermanos, y estudiar las Sagradas Escrituras. Les invito, mis hermanos, ahora que muchos de ustedes están en casa y que pueden trabajar en casa y que tienen de pronto el tiempo que gastaban en el bus de desplazarse de su trabajo a la casa, les queda libre, pues aparten un tiempo y estudien conmigo en el Instituto Bíblico. No estamos cobrando absolutamente nada, los que no se van a licenciar ni nada de estas cosas, no le estamos cobrando nada. Si usted lo quiere ver, nada más por aprender puede verlo. No todo el mundo tiene este privilegio porque solamente estos juntos, estos estudios son solamente para la congregación. Yo no los publico, no los dejo publicados en la página porque esto es para la congregación. Si alguien quisiera tomar un curso de estos tendría que pagar, pero la congregación no. ¿Por qué? Porque para nosotros es gratis. Aprovechemos, mis hermanos. Mire, un curso de estos tiene un costo. Los libros que les paso muchas veces a través de los diferentes medios, esos tienen un costo, pero nosotros lo podemos recibir gratis. Aprovechemos ese tiempo, aprovechemos que nos está llegando a nuestra casa y hagámoslo, hagamos el curso. Todavía tengo los links que les he enviado, todavía están allí los cursos. El que no los ha hecho, qué bueno que estudie, aprenda quién es Dios para que adore de una manera correcta. Hay que dejar la pereza, muchas veces es pereza, mis hermanos. Dios nos está llamando hoy al arrepentimiento de nuestra negligencia, de nuestra irreverencia, de nuestra idolatría, de nuestra pereza, mis hermanos. Pidámosle al Señor que nos perdone, que nos limpie, nos ayude a conocerle cada día más a través de su palabra,
para que podamos adorarlo de una manera correcta, de una manera bíblica, para que no fabriquemos en nuestra mente dioses que no son el Dios de la Biblia. Que nosotros como iglesia bíblica, como iglesia de Cristo, podamos adorar a Dios en espíritu y verdad. Así que vamos a pedirle a Dios que nos perdone, que nos limpie y que nos ayude a conocerle cada día más. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Gracias porque a través de estos textos, Señor, tú nos muestras quiénes somos, lo que hacemos, aquello que estamos haciendo que no es correcto, Dios mío. Gracias porque a través de estas enseñanzas nos enseñas a quién adoramos, al Dios invisible, al incomparable, al que no tiene uno semejante. Adoramos al Dios eterno. Gracias por darnos el privilegio de adorarte. Te pedimos, ayúdanos. Hoy vimos 4 sencillos principios acerca de una verdadera adoración. Ayúdanos a adorarte de esa manera correcta. Ayúdanos a hacerlo de la manera reverente que tú nos exiges. Ayúdanos a hacerlo basados en Cristo y en su gracia, Padre, en el sacrificio perfecto. Ayúdanos a hacerlo como verdaderos creyentes. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Bendigo a la iglesia, a los hermanos, las familias. Te pido que en donde quiera que estén, Señor, tu gracia les ayude, les sostenga, les bendiga en este tiempo, Señor, que nos guardes en medio de esta situación de enfermedad, que nos protejas, nos sostenga, Señor, que dirijas a cada uno de nosotros por el camino angosto, por ese camino de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Padre, te adoramos hoy, Señor, te bendecimos porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.